Tardes. Es un placer explicarles hoy jueves 2 de agosto, ya estamos entrando a un nuevo mes, acerca de la teoría del conflicto social. La teoría del conflicto surge como una alternativa a lo que era el funcionalismo estructural social. Decía aquel afamado sociólogo alemán Louis Kosser que el conflicto social es la lucha por poder, la lucha por los recursos, la lucha por los valores. Actualmente ustedes se preguntarán, ¿cómo es aplicado el conflicto social? Pues les cuento, lo hemos vivido, lo vivimos a diario y lo viviremos a diario. Actualmente, si ustedes se preguntan ejemplos de conflicto social, hay infinidad de ejemplos de cómo se puede generar el conflicto social. Durante años, Carlos Marx estudiaba a través de su corriente sociológica, el marxismo, todo esto de lo que era la lucha de clases, todo lo del capitalismo, y él plasmaba su plan económico, que era el comunismo, ¿verdad? Una mejor distribución de las riquezas entre toda la población, porque era un poco injusto que unos tuvieran más y otros no tuvieran estos privilegios, y es ahí como se dan estos conflictos. Por ejemplo, el conflicto se puede dar en un pueblo, en una población. Por ejemplo, en la Revolución Cubana, pues los mismos cubanos indignados de ver cómo Estados Unidos era casi prácticamente dueño. Prácticamente los cubanos eran una colonia de Estados Unidos, en el cual los norteamericanos tenían sus negocios, tenían casinos, hoteles, la mafia norteamericana estaba instalada en Cuba, también prácticamente decían muchos historiadores en este tono, disculpen, pero decían que Cuba era una especie de prostituta de Estados Unidos. Muchos historiadores llegaron a esa conclusión, como les había expuesto, y es ahí cuando nace ese nacionalismo de parte de los cubanos, la llegada de un doctor llamado Ernesto Guevara a aportar a la revolución, un gran politólogo y abogado como Fidel Castro, empiezan a armar su guerrilla, que es la que le da golpe de estado a Fulgencio Batista, y es ahí donde la revolución se encamina en el poder en 1 de enero de 1959. Ese es un ejemplo muy grande, lo que es la gesta de la Revolución Cubana. También tenemos otro ejemplo de conflicto social. Las mujeres antes no tenían voz ni voto. Las mujeres estaban infravaloradas en el mundo laboral. También a la hora de ejercer el sufragio, las mujeres no tenían ese derecho. Hoy gozan de ese derecho de poder votar, de poder elegir un presidente, una corporación municipal. Hoy las mujeres, pues aunque no del todo, se han logrado muchas luchas de parte de las mujeres aún siguen teniendo un poquito de problemas, ¿verdad?, en lo que es el mundo laboral, un poquito de discriminación, que piensan que este puesto solo es para hombres, indicado para hombres, y tal vez también una mujer tiene capacidad, ¿verdad?, para desempeñar lo que es ese puesto. Tenemos también los conflictos en las partes de las etnias y las razas. Usted, por ejemplo, le pregunto, dígame en qué condiciones vive las etnias hondureñas. Usted lo que primero se le va a venir a la mente, viven pobres. Así. Y el conflicto ahí se puede generar en que entre una raza es superior a otra. Por ejemplo, podemos decir en Estados Unidos el gran conflicto que se daba en los 60, ¿verdad?, en la época de Martin Luther King, la lucha contra el racismo. En Sudáfrica, por ejemplo, la lucha que libró el expresidente Nelson Mandela, por el cual estuvo preso, se generó el conflicto del apartheid, en el cual casi todos los presidentes de Sudáfrica, bueno, todos eran blancos, y Nelson Mandela logra llegar al poder después de estar en cautiverio, y siendo como el primer presidente negro
de Sudáfrica, ¿verdad? En el cual él libró una gran lucha y en la cual él consiguió grandes frutos. Nelson Mandela, su revolución no gastó, esta es una revolución muy conocida porque no gastó ni una tan sola bala, él, sino que él llegó con su perseverancia, se martirizó en la cárcel y logró culminar su objetivo. Tenemos también el conflicto que se da en los movimientos sociales, laborales, sindicatos. En Honduras tenemos el gran ejemplo de la gran huelga bananera del 54. Los empleados obreros vivían oprimidos, explotados, no gozaban de muchos privilegios, lo cuales otros sí tenían su carro, su casa de playa, por ejemplo, tenían, no sé, seguro médico, muchos privilegios que los empleados y obreros, que gracias al colmillo de ellos y al pulso de ellos es que la empresa puede salir adelante, ¿verdad? Porque gracias a la mano de obra, al trabajo, las empresas salen a flote. También tenemos el caso de la gran huelga bananera, en el cual se lograron muchos frutos, el gran paro nacional de 1954. Hoy muchos empleados gozan del salario mínimo, de prestaciones y todo eso. ¿Gracias a qué? Gracias a la gran huelga. Los trabajadores empezaron a obtener ese privilegio, su derecho a sus prestaciones, su derecho a su aguinaldo también. Todo eso se logró gracias a las luchas, ¿verdad? A las luchas por los valores, por los recursos, por un estatus, por un poder también. También tenemos que la teoría del conflicto se genera por eso. En conclusión, concluyo en que la teoría del conflicto se genera porque uno tenga unos privilegios y el otro no los tenga. Al no haber una igualdad, sucede el conflicto. Cuando hay desigualdad, sucede el conflicto. Cuando hay mucha desigualdad y reinan las desigualdades, ahí es donde impera el conflicto social. Cuando tengamos una sociedad igualitaria, eso, la palabra conflicto, va a lograr desaparecer. Y es a eso que, la verdad, es algo que va a ser muy difícil, porque muchos, como humanos que somos, tenemos esa aspiración de lograr llegar a más, de lograr tener más, y al llegar a un sistema donde estemos gozando de mismos privilegios, todos, no nos va a gustar, porque vamos a querer siempre, el ser humano tiene esa, que es casi biológico, ¿verdad? De aspirar a querer tener más, a tener más, a tener más, a tener más. Y es algo bien difícil que como seres humanos nunca vamos a lograr a llegar a quedar bien. Muchas gracias. Esto fue la teoría del conflicto social. Soy Mario Gómez para la clase de Sociología. Licenciada Ana Flores, un placer.